Bueno, lo del francés, simplemente para deciros que en algunas regiones hay muy pocos hablantes de francés, es decir, es un mito, ¿no?, de que en todo Marruecos se habla francés. El inglés, bueno, está aumentando, el inglés sobre todo en las grandes ciudades. Pero básicamente lo que nos interesa son, en cuanto al árabe, el dilema es cómo vas a saber que esta persona si no hagas un examen escrito en árabe estándar, que maneje la variedad escrita, ¿no? Entonces también es un dilema la cuestión del estándar, ¿no? Supuestamente, si ha estado en la escuela hasta la secundaria, sí. Entonces, tiene que ver con la escolarización, pero si no, no. Si no, es difícil. Vamos a, de alguna manera, el modelo de cuando Marruecos se independiza en el 56, va a implantar de alguna manera clara en su discurso la política de arabización como no solamente política de la lengua, sino también como tecnocratismo, es decir, la administración tendría que funcionar en árabe y también en francés, de alguna manera intentar que el francés no fuese solamente lengua hegemónica, ¿no? Y tiene que ver también con este modelo, de alguna manera, en mi tesis doctoral lo considero como un modelo unimodal. ¿Por qué? Porque básicamente se basa en esta idea del nacionismo que vimos en clase. Es una nación, es decir, un territorio geográficamente delimitado, que tiene una cultura hegemónica que es la árabe y la musulmana, ¿no?, alrededor de un nacionalismo también territorial en torno a la lengua, ¿no?, y también a esa relación histórica con Oriente, se va a justificar la arabización. La arabización, sus argumentos básicamente son: tres argumentos. La independencia, ¿vale? Segundo, el argumento religioso-cultural. Y el otro, el ideológico, Ideológico. Ideológico quiere decir que se van a crear unas narrativas, unos argumentos alrededor de la organización que realmente no tienen nada que ver con la propia organización. Y el otro es que es muy contradictoria, desde el principio, con sí misma. ¿Cuáles son esas narrativas? Las narrativas es que Marruecos es un país musulmán, uno. Dos, la unidad de la nación es en torno al elemento árabe y la lengua árabe. Y tres, una exclusión total de la dimensión amazigha y africana en Marruecos, en los primeros discursos del nacionalismo. En ese momento, ¿es contradictorio decir que Marruecos era un país musulmán? En ese momento, Sí, perdón. en el momento en el que se empezaron a crear esas narrativas, ¿no es correcto decir que Marruecos era un país musulmán? No es correcto decir que es un país musulmán. ¿Por qué? Solamente, no sé, la idea de la musulmanidad tiene que ver también con, no solamente con el modelo de política lingüística, sino también del modelo de la monarquía marroquí, que gira en torno también a una figura clave, ¿no?, de la centralidad del Estado.
que es la del Emir Mu'minin, ¿no? El emir de los, Sí. ¿no? De los creyentes. Entonces, esa idea de la musulmanidad se asocia también como un elemento sagrado en la construcción de, no solamente del Marruecos independiente, sino también de este reino dinástico histórico. Está también garantizada la unidad, diríamos, del reino en torno también a la musulmanidad, a la cuestión del Islam. Cuando en realidad los marroquíes, históricamente, no se definían por ser árabes o amazighes, se definían por ser musulmanes. Vale. Esa, históricamente, la primera identidad con la que se definían los marroquíes siempre ha sido la de que ana muslim, yo soy musulmán. Luego ya viene lo de yo soy marroquí. Mi abuelo, por ejemplo, nunca ha dicho que es marroquí, ni es árabe, ni es amazigh. Siempre se ha identificado. Cuando hizo la peregrinación, yo le pregunté: ¿y cómo te identificaste cuando te encontraste con otros musulmanes en la Meca? Es que es la primera vez que yo me encuentro con otra gente que no sea marroquí. Entonces, claro, se identificaba como musulmán, ¿no? Incluso esa idea de la marroquinidad no existía, ¿no? Entonces, la idea del Islam, creo que de alguna manera, ¿no? Garantiza también lo sagrado que es ¿no? La figura ¿no? La monarquía y la figura del rey. Pero entonces el hecho de decir que Marruecos es un país musulmán no sería totalmente una falacia, una narrativa imaginaria. No, la musulmanidad tiene que ver con de por qué se elige la lengua árabe. Vale. Entonces, esa es de alguna manera se creó como una especie de dicotomía, ¿no? Compatible la musulmanidad con la arabidad. Que eso es un error, en realidad. Asociar únicamente en Marruecos la arabidad con la musulmanidad, cuando también la amazighdad también es musulmanidad, Entonces, porque la población amazigh también es musulmana, ¿no? Se identifica también por ser musulmana. Entonces, es el error, la particularidad, digamos, del nacionalismo o del modelo marroquí, en el que la centralidad de la arabización y de la lengua se asocia con la idea de la musulmanidad, que también, como te he dicho, es un elemento que garantiza también la unidad del reino. Sí. Marruecos, que también es muy sagrado, está por encima incluso de la propia ley, ¿no? Entonces, hay que entender Charik, la arabización, como política de la lengua, ¿vale? Como concepto que se asocia a la arabidad, no lingüístico y sociológico, y también como concepto que se asocia a la arabidad, el ser árabe, ¿no? Esta idea también de ser árabe es muy compleja, ¿no? Y el ser musulmán, en Marruecos, no en Marruecos. Y también se justifica este proyecto de una sociedad, de un país moderno independiente, desde el marco del panarabismo y nacionalismo árabe y esta idea nacional, ¿no? Y por eso se va a construir toda una narrativa en torno a estos elementos. Creo que tengo algún ejemplo de algún discurso, ¿no? Que vais a ver cómo soy, ¿no? También se planteó la arabización, ¿vale?, como política lingüística que sustituiría de alguna manera, ¿no?, el francés. Y introduciría, digamos, el árabe paulatinamente en la enseñanza, en la administración y también en otras instituciones. Que de alguna manera lo que implica es que no se reconociera la amazigh y también no se reconociera la dimensión multilingüe y multiétnica, ¿no?, y multicultural de Marruecos. Aunque la Constitución marroquí también habla del elemento, ¿no?,
la dimensión o el elemento judío, ¿no? en el propio Marruecos. No lo menciona tanto, pero sí que en algunos momentos lo menciona. De hecho, también lo menciona en el, ¿cómo se llama? En el Código de la Familia. Habla también de esa diversidad étnica y religiosa, ¿no? Sobre todo la parte que corresponde a los marroquíes de confesión judía, pero no la, digamos, no la detalla, ¿no? Aunque en la Constitución del 2011 vamos a ver que hay como una especie de... que la Constitución va a hablar de la diversidad en términos mucho más concretos, ¿eh? Pues lo que hizo Marruecos es ir introduciendo el árabe poco a poco en la enseñanza y la administración. Todavía se usa el francés, ¿eh? No, la administración pública, el Estado. Educación primaria, secundaria, educación superior y en otros sistemas de educación, hasta que en el 89 se va a arabizar la educación primaria y secundaria totalmente. Es decir, se van a acabar, porque antes eran los bachilleratos en francés. Pero en cambio la educación superior no. Por ejemplo, todas las ingenierías y todas las carreras de ciencias en Marruecos se sigue enseñando la lengua vehicular es el francés. Derecho y economía también tienes la opción del francés. O sea, que esa es la paradoja. ¿Cuál es el motivo? ¿Como por tema de atraer talentos? Por el motivo que dijimos también en una clase aquí, de que no se ha decolonizado de toda África, ni el norte de África, ¿no? Y por otro motivo también que tiene que ver con, es que el francés sigue siendo una lengua de distinción social y económica, por excelencia, ¿no? También está el tema por la cuestión de la producción, ¿no? de pensamiento científico. Y científico, ¿no? Tiene que ver con esto. Claro. Todo lo que se produce en muchos ámbitos claves, la ciencia, la economía, las finanzas, ¿no? El mercado financiero de Marruecos funciona en francés, ¿no? Los think tanks también. Esa es la idea también de la producción, ¿no? Y una conexión, ¿no?, del sector privado con Evidentemente. El sector privado y el sector financiero y industrial, también de comunicación, sigue siendo, ¿no?, de francés lengua hegemónica. A día de hoy, no lo sé, pregunto, a día de hoy Francia sigue haciendo algún tipo de inversión en la educación superior marroquí, por eso aún no se termina. Bueno, Francia no, pero existe lo que hemos dicho, ¿no?, la Agence Universitaire de la Francophonie, que es una agencia universitaria de la francofonía, que de alguna manera Marruecos y sus universidades participan en este programa, todas las universidades donde se imparten, ¿no?, las materias en francés. Y luego, evidentemente, Francia sigue siendo un segundo socio ahora, o primero, no sé, en términos de inversión y de intercambio económico con Marruecos. Y luego la presencia simbólica que Francia sigue ahí en África, ¿no?, que solamente su presencia creo que diariamente recauda no sé cuántos millones de euros. Y a nivel también militar y geopolítico, ¿no?, que es la presencia de Francia es clave. En África, no solo en el norte de África, en África en general. ¿Cómo justifican esa contradicción de que Francia siga siendo una lengua estatus? Porque hay una élite francófona que también gobierna el país, empezando por la propia monarquía marroquí. También se define como, ¿no?
aunque de alguna manera no tanto, pero sí. ¿Cuál es, digamos, la contradicción que hay en este modelo? Es que la realidad sociolingüística no se refleja en el sistema educativo, de alguna manera. Las lenguas maternas están absolutamente ausentes como lenguas, ¿no?, vehiculares de la enseñanza. Hay un índice altísimo de abandono escolar y de fracaso escolar en Marruecos que tiene que ver con la propia, ¿no?, con el propio modelo de política educativa en este caso. Y hay también una privatización fuerte en Marruecos del sistema educativo, ¿no? La política también de alguna manera de laissez-faire, no se privatiza, ¿no?, la educación. Hay un vídeo de, ¿cómo se llama este? Primer ministro, ¿cómo se llama? ¿El actual? Sí. Es Aziz Al-Hamrouch. Al-Hamrouch, que no sabía dar un discurso en árabe, que entregó en fosja, pero empezaron a hacer cosas que no sabía ni leer sin Hay tashkil. muchos vídeos, ¿no?, también que de alguna manera... No, pero es curioso porque le dicen, tú primero tienes que, el que tiene que pedir la reforma de educación. Si tú no sabes o... Hay una cosa muy importante que es como el mercado marroquí no refleja su sistema educativo, el mercado lingüístico marroquí y de competencias, de alguna manera, ¿no?, en la que el francés sigue siendo lengua clave, ¿no?, en este mercado, en esta economía, y el inglés cada vez más, ¿no?, en esta economía neoliberal. Y no solamente eso, sino también toda la producción de pensamiento y de gestión se hace, ¿no?, en una élite bastante francófona. Esa es también la cuestión. Ahí, digamos, se ha creado un conflicto en Marruecos entre una élite que defiende la arabización muy tradicional, digamos, muy conservadora, muy arabista, muy panarabista, también de corte islámico, y una élite francófona que defiende también de alguna manera la necesidad de mantener el francés, ¿no? Pues ahí está como, ¿no?, es un modelo que de alguna manera ha creado un conflicto de intereses entre dos élites enfrentadas, donde la economía es clave también en este digamos, conflicto que hay, ¿no? No sé cómo vamos a decir. No sé si tenéis alguna pregunta. Nos queda también por... ¿Esa élite árabe por quién está apoyada, ya que la élite francófona es de la monarquía? La cuestión es que la monarquía siempre está al margen, es neutra en estas cuestiones, ¿no?, lingüísticas y identitarias, ¿no? Por lo menos Hassan II sí, en sus discursos era muy panarabista, muy nacionalista, ¿no? Pero a la vez también defendía la francofonía y consideraba a Marruecos un país francófono, ¿no? Y él, que de alguna manera representaba, ¿no?, era un ejemplo de un ciudadano marroquí, ¿no?, que debería manejar el estándar y el francés y también el derecho. Es como que... pero la constitución marroquí en 2011 ha cambiado un poco las narrativas, ¿no?, en la que Marruecos ya no se sitúa dentro del marco del panarabismo y de la nación árabe, sino también Marruecos es africano, es saharaui, es marroquí, es, ¿no?, como muy un poco... Bueno, hay un artículo que yo escribí que hablaba de ese paso de un unimodal al reconocimiento de la diversidad, ¿no? Evidentemente, porque la agenda política de Marruecos necesitaba, ¿no?, este nuevo marco, ¿no?, el framing discursivo, ¿no?, porque si no, ya las viejas narrativas ya no valen, ¿no? Entonces había que crear
unas narrativas hegemónicas de alguna manera que justificaban este giro de la política lingüística marroquí hacia el reconocimiento de la Amazigh, el reconocimiento del Hassaniyya también como componente, ¿no? de Marruecos. Hassaniyya es el árabe que se habla en el Sahara, ¿no? Y luego incluso la Constitución marroquí hablaba de preservar las hablas de Marruecos, cuando hablan de todas las diversidades de árabe que hay de Amazigh, ¿no? Como que digamos, había un momento en el que la historia, desde el marco de las narrativas nacionalistas y también del Estado, se simplificó. La historia marroquí es compleja, cultural, étnica y lingüística, ¿no? Entonces, esta simplificación creó una crisis de identidad, ¿no? Es lo que pasó también en Argelia. El famoso ensayo de Mohamed Ferrer, ¿no? Cuando habló de que la crisis, la guerra civil de Argelia en parte también es consecuencia de todo ese modelo ambiguo, ¿no? de situar a Argelia, ¿no? en un marco histórico que no le correspondía en términos lingüísticos, ¿no? Y crear un conflicto, ¿no? de identidades, ¿no? que derivó hacia lo que llamaba él el autoboyo, ¿no? la haine de soi, ¿no? Y que de alguna manera justifica, ¿no? este Islam, ¿no? político que derivó, ¿no? hacia la violencia y al caos, ¿no? en el país, ¿no? En Marruecos quizá menos, no llegamos a esto. Hay otro mito también que no mencioné que tiene que ver con nacionalismo lingüístico, que es el mito del origen de la nacionalidad árabe moderna, ¿no? Esto está muy presente en el discurso nacionalista árabe, ¿no? Y que esta nacionalidad árabe moderna se asocia bastante a la árabe fusa, a la lengua árabe estándar, ¿no? Porque es la que une, la que unifica, ¿no? a los árabes y a los musulmanes, ¿no? Quizás en Marruecos el marco de la historicidad del Islam, de alguna manera también es un argumento a tener en cuenta. Y que esta historicidad en tierras marroquíes de alguna manera asocia, ¿no? la musulmanidad con la arabidad para justificar, ¿no? el porqué de la organización. Cuando en realidad no es así, ¿no? En todos esos marcos, de alguna manera, se ve, ¿no? en el sistema educativo marroquí, cómo se arabizó también, cómo de alguna manera se islamizó también de alguna manera, ¿no? Cuando en realidad era, en algunos momentos era casi laico, podríamos decir. Y de cómo también este modelo de política lingüística y cultural fracasó, digamos, en crear una sociedad, digamos, integrada, ¿eh? O sea, no hay un proyecto, digamos, integrador, ¿no? Cuando se eliminó el elemento amazigh de la Constitución, y la dimensión cultural lingüística. Entonces, ese es de alguna manera la cuestión de la integración, ¿no? Y con los marcos nuevos, cuando subió Mohamed VI al poder, ¿no? hubo un giro, ¿no? a ese marco integrador, en el que todos los elementos estaban, por lo menos discursivamente, presentes, ¿no? en esta idea, ¿no? de la invención de Marruecos, ¿no? También es una nueva invención, ¿eh? es una nueva reconfiguración de las narrativas, ¿no? en un momento histórico en el que Marruecos necesitaba, ¿no? este marco para reconocer, ¿no? estas diversidades, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo que vamos a ver en la sesión la semana pasada, los discursos alternativos que había en torno a este modelo, ¿no? Entonces vamos a ver, en realidad vamos a ver dos modelos, el modelo que planteaba el movimiento cultural amazigh y luego el modelo que plantea el nuevo nacionalismo marroquí local, que de alguna manera te tiene también una idea de lo que es Marruecos y qué es sus lenguas, ¿no?
que tendremos que entenderlo en el contexto también de esa nueva economía neoliberal, ¿no? Y este multilingüismo de celebración que vimos la semana pasada, ¿os acordáis? ¿No? De cómo la economía nueva aprovechaba el multilingüismo también por intereses, ¿no? De crear nuevos mercados, nuevos consumidores, ¿no? Nueva clientela en torno a las lenguas locales, ¿eh? Eso vamos a ver. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Entonces, para la semana que viene vamos a ver cómo organizamos el tema de las lecturas, ¿vale? La semana que viene podemos hacer dos presentaciones de dos artículos. Bueno, como lectura, de alguna manera, que podéis hacer sobre el nacionalismo lingüístico. Hay un capítulo del libro desde la página 126 a la página 146. Es muy corto, ¿eh? 126 es cuando empieza Yasser Suleiman a hablarnos un poquito de la figura de Satr al-Husri y de Jenkins Arzuzi, que en realidad también él los sitúa dentro de un populismo, ¿no? Un discurso populista, ¿no? en su momento, ¿no? Entonces vais a leer, no es una lectura obligatoria, pero si queréis saber más sobre esta idea del nacionalismo árabe, tenéis aquí 10 páginas, ¿no? Sobre la idea de National Language and Education, esta idea también de la Abkhazia Zarlova, ¿no? De la genialidad, ¿no? Y cómo se define la nación árabe en términos lingüísticos, ¿no? Son 10 páginas. Esta idealización también de la lengua árabe. ¿Vale? Y para las presentaciones tenemos dos ensayos. Uno de un artículo mío que publiqué en el 2022, que justo lo sitúo dentro también del marco de reconocimiento de esa pluralidad para ver cómo ha evolucionado, ¿no? El modelo marroquí. No sé quién se anima a leerlo y presentarlo en clase. ¿Cuántas páginas son? Son 16, pero se lee bien, no es que sea un... ¿no? Además hay también muchos discursos, ¿no? Para que veáis cómo también la parte discursiva es importante en hacer historia, ¿no? Son 16 páginas. Yo si quieres. Para la semana que viene. Sí. Pues lo hago yo sin nadie. ¿Sí? Sí, yo. Vale, pues. En el campus virtual hay un modelo de cómo hay que presentar, hacer el resumen, ¿vale? En el campus Pero virtual. has dicho que la lectura no era opcional, ¿no? Sí, era opcional, sí. Vale. Pero eso es. Eso lo presentas tú. Vale. Shams. ¿Cómo está titulado? Lectura 2. Vale. Lectura 2. Este artículo en realidad habla del trauma lingüístico, pero en Argelia, ¿no? Lo vamos a decir. Hay muchos elementos en común entre Argelia y Marruecos, por lo cual nos vale también para hablar un poco de la resignificación del francés, ¿eh? Y sobre todo también para hablar de la cuestión del trauma, ¿eh? La cuestión de la efectividad que no se ha estudiado mucho, ¿no? De cómo
todas las políticas lingüísticas en el Magreb afectaron bastante a las personas en términos, ¿no?, emocionales.